Diputada Patricia Bullrich, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta tiene que ver con lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados. El oficialismo impuso su mayoría en la Comisión de Juicio Político. No habrá juicio político ni apertura de los procesos. ¿Qué piensa hacer la oposición de ahora en más con respecto al caso Chicone, caso Vudú? Bueno, nosotros ayer intentamos que se abra la instancia del juicio político. El oficialismo decidió mano militar y cerrarlo sin ningún tipo de discusión. Y ahora hay que estudiar cómo es la estrategia, si es posible presentar nuevos hechos, nuevos expedientes. Y eso lo vamos a ver en estos días, porque la Comisión de Juicio Político tiene un reglamento especial y en consecuencia hay una serie de interpretaciones respecto a qué puede pasar. Pero igualmente creo que es clara la actitud del oficialismo de ayer, de no querer abrir ningún tipo de instancia y de mantener al país en una situación de gravedad institucional, en el sentido de un vicepresidente procesado que puede seguir ejerciendo su función como si nada hubiera pasado, ¿no? Siendo esto algo inédito en la historia institucional argentina. Efectivamente, Patricia, el oficialismo sorprendió abriendo la posibilidad de que se pueda discutir el caso en la Comisión de Juicio Político y lo hizo sorpresivamente tal vez para que la oposición no se pueda preparar lo suficiente, y rápidamente abortó cualquier tipo de posibilidad al respecto. Pero además la reunión ayer en la Comisión de Juicio Político fue particular en cuanto a cómo el recinto donde se realizó, las presiones que recibió y golpes aparentemente que recibió la diputada Elisa Carrió, y además parece que estaban como custodiados, entre comillas, por gente que no era del Congreso. Sí, la reunión de ayer, digamos, abrió y cerró, ¿no? Fue como abrir una instancia para cerrar toda posibilidad de debate y de discusión respecto a lo que es un juicio político, que claramente es distinto que un juicio penal. De no ser así, la Constitución lo diría claramente, diría: el juicio político solo cabe una vez que una persona está condenada, una vez que un presidente, vicepresidente, ministro o miembro de la Corte Suprema de Justicia está condenada. Así lo diría la Constitución si hubiera querido que el juicio político sea una institución simplemente de destitución de alguien frente a la justicia cuando esta ya está, cuando la justicia ya habló. Sí, la reunión de ayer fue desordenada en un ámbito pequeño para que no entrara nadie, para que entraran pocos periodistas, pocos diputados. Había un clima de agresión de parte de gente del oficialismo, pero bueno, ya nos tienen acostumbrados. Yo creo que eso lo que hace es mostrarle a la población lo que el kirchnerismo ha construido como modelo de relación, ¿no? La agresión, el insulto, el patoterismo y la obediencia debida. Así que yo creo que como diputados oficialistas tenemos que saber que es así y simplemente ver que la gente lo pueda ver y analizar, para que a la Argentina volvamos a ciertos marcos de convivencia, de amabilidad, de no confrontación, y no como vivimos hoy en el Congreso, que es casi como vivir en una trinchera, ¿no? Patricia, y específicamente cuando se votó la estatización de la ex Chicone, ¿vos dirías, como manifestó ayer en un reportaje radial con Marcelo Longobardi la diputada Adela Segarra, vos dirías que los diputados del oficialismo desconocían que se trataba de una empresa que estaba, digamos, que había sido comprada por testaferros de Amado Vudú? ¿Vos dirías que realmente estaban al margen de esa información o fueron cómplices? Mira, cuando se discutió el proyecto de Chicone, en mi exposición
yo dije, les voy a dar hasta el final de la sesión para que me digan quiénes son los dueños de Chicone, para que me digan quién va a pagar la indemnización. Les voy a dar hasta el final de la sesión. Bueno, pasaron 2 años y todavía Segarra ayer claramente mostró que no saben o no quieren saber qué es lo que compraron, porque en realidad la estatización fue una maniobra de encubrimiento de lo que vino después, que fue todo el procesamiento de Vudú. Así que ya en ese momento yo se los pregunté, porque uno de los elementos fundamentales es que cuando uno compra una empresa, digamos, uno expropia una empresa, tiene que saber a quién le va a pagar. Bueno, acá no se sabía a quién se le iba a pagar, estaba claro de entrada que había gato encerrado. Ahora, ¿usted cree, diputada, que esto termina en Vudú? Digamos que, de ser cierto lo que se está investigando, ¿el único responsable, principal responsable de Vudú, o que Vudú cumplía órdenes de más arriba? Mire, desde la perspectiva de la justicia, evidentemente el más involucrado es Vudú. Ahora, si uno analiza que también hubo dictámenes de la Secretaría de Comercio, si uno analiza que el proyecto fue enviado por la Presidenta de la Nación para su estatización, si uno analiza que ayer el bloque oficialista en conjunto cerró el procedimiento de juicio político contra Vudú, uno puede decir que esto es algo del conjunto del oficialismo y que la Presidenta de la Nación no podía desconocer de ninguna manera. ¿Se acuerda de Mani Puliti en Italia? Funcionó bajo un supuesto muy simple de entender, pero que tenía todo un basamento en unas nuevas tesis jurídicas, que era no podía no saber. Y en base a ese no podía no saber, fueron descabezadas las cúpulas de todos los partidos políticos que dominaban el escenario italiano. A ver, es el dolo, no podía no saber porque cuando manda una presidenta un proyecto de estatización de una empresa que no sabe a quién se le va a pagar la indemnización, no podía no saber. El secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación debe de informarle a la presidenta qué es lo que se estaba haciendo, y evidentemente esto era sabido. Y además yo personalmente no creo que el ministro de Economía haya hecho esto con su bandita de Mar del Plata, con desconocimiento total de las máximas autoridades. Pero bueno, esas son responsabilidades políticas que habrá que analizar, pero el no podría no saber me parece que cabe perfectamente en esta situación. Patricia, la última pregunta, por lo menos de mi parte. Ayer circuló fuerte el rumor de que el vicepresidente Amado Vudú podría pedir uso de licencia para, bueno, apartarse de algún modo de esta difícil situación en la que pone a la misma Presidenta de la Nación. Nosotros hemos consultado a algunos voceros cercanos a Vudú y la verdad que lo negaron. ¿Vos crees que esa podría llegar a ser una salida frente a esta situación? Bueno, podría haber habido algún tipo de acuerdo y de pacto, ¿no? Ciérrenme los juicios políticos y yo pido licencia mientras el proceso dure. Eso podría ser un acuerdo político en un oficialismo que está tenso y que va a tener 1 año y medio muy difícil, con un vicepresidente que va a estar permanentemente en la mira por su procesamiento, ¿no es cierto? O sea, Patricia, perdón, vos decís entonces que la oposición aceptaría un pacto de esas características, que evitar seguir pidiendo el juicio político, bueno, ahora creo que ya no sé si no se puede pedir más, y si Vudú acepta un uso, pedir la licencia. No, nosotros no vamos a hacer ningún pacto. Digo que es un pacto del oficialismo entre ellos. Nosotros no vamos a plantear ningún pacto. Nosotros vamos a seguir adelante con lo que consideramos que es lo correcto, que es que haya enjuiciamiento político al vicepresidente de la Nación. Si él pide licencia es
lo que yo quise explicar es que me parece que podría ser un pacto interno del mismo oficialismo. Nosotros no vamos a pactar, porque no se puede pactar en estos casos con una situación de corrupción y de crisis institucional como la que ha provocado el vicepresidente de la Nación a la Argentina. Muy bien, diputada Bullrich, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, ¿eh?